es un honor, Andrea, tenerte, siempre acompañándonos en esto y en todo lo que la agencia realiza. Así que, bueno, bienvenida y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un placer estar hoy acá. Y vamos a tratar de aprovechar este recordatorio del Día Mundial de Hepatitis para hablar un poquito de las hepatitis. Cada año, el 28 de julio, se celebra en el mundo el Día Mundial de la Hepatitis. Y cada año se coloca un lema diferente que está vinculado con sobre qué eje se quiere trabajar. Para este año particularmente, el lema es tiempo de actuar, básicamente vinculado con mejorar el acceso de la población al diagnóstico oportuno, mejorar también los esquemas de vacunación como estrategia preventiva y garantizar en los países el acceso a los tratamientos. Bueno, para empezar, a mí me pareció interesante hablar de qué es la hepatitis. Todas las siglas en itis hacen referencia a inflamación. Cuando uno tiene faringitis, cuando uno tiene una inflamación del oído. Así que hepatitis es la inflamación del hígado que ocurre cuando el hígado se lastima, cuando el hígado se infecta por agentes virales en general, y sobre todo lo que esto ocasiona es que este hígado comienza a funcionar mal. Estas infecciones pueden ser cortitas, un proceso agudo que pueda durar una semana, 15 días, un mes, o puede llevar a un plazo largo de una infección crónica que lastime crónicamente el hígado. ¿Por qué es importante el hígado? El hígado es uno de los órganos que tenemos en el cuerpo, vital, pero que sobre todo trabaja eliminando todo aquello que nosotros no necesitamos, es decir, desintoxica, y por otro lado también produce algunas proteínas, muchas de ellas vinculadas, por ejemplo, con la coagulación. Y cuando la función del hígado está afectado, muchos de nuestros órganos también se repercuten. A veces las hepatitis cursan sin que nos demos cuenta. Esto hace referencia sobre todo a dos hepatitis virales como son la B y la C. Y algunas veces solo nos damos cuenta que tenemos esta alteración del hígado por un análisis de sangre. Vamos a analizar un poco cómo son los mecanismos de transmisión. Es importante recordar que para que una infección se presente, necesito un huésped, es decir, una persona, necesito una fuente de infección, que puede ser alguien enfermo o puede ser alguien que no sea enfermo, pero que sea portador, contiene el virus, pero no se infecta a él, pero lo puede transmitir. Hay una puerta de salida de esta fuente o este reservorio, hay un mecanismo de transmisión, hay una puerta de entrada para que esta persona tenga la infección. Los mecanismos de transmisión de todos los agentes virales, bacterianos, parasitarios son múltiples. Puede ser la vía respiratoria, como es la gripe y aprendimos en el COVID, puede ser el aire, pueden ser los alimentos. Ustedes están muy familiarizados con las infecciones transmitidas por alimentos y por agua contaminada, pero también hay elementos, hay agentes intermediarios, como animales como las ratas, insectos como las moscas, también contacto directo y artículos que solemos llamar fomites, por ejemplo, por compartir cepillos de dientes o a veces compartir algún utensilio. En el caso particular de las hepatitis, la mayoría de estas hepatitis que vamos a hablar hoy son virales, pero existen otras causas de hepatitis vinculadas, por ejemplo, con el alcohol o vinculadas con otros agentes. Si analizamos las vías de transmisión, hay hepatitis que se transmiten por agua y alimentos contaminados. Acá hacemos referencia a la hepatitis viral A y a la hepatitis viral E. Hay hepatitis que se transmiten por transfusiones de sangre no adecuadamente controladas, como la hepatitis B y la hepatitis C. Aquí me quiero detener para contarles que nosotros, en el marco de la acción de sangre segura, se trabaja actualmente no con sangre por reposición, es decir, no que uno busque donantes cuando se interna un familiar, sino que se trabaja con voluntarios sanos que se inscriben. Y en el caso de la provincia de Santa Fe, toda nuestra sangre
tiene estudios muy profundos, incluido la biología molecular, es decir, que estamos trabajando con sangre que no tiene chances de transmitir hepatitis B ni hepatitis C. Y es verdad que los donantes de hepatitis generalmente son rechazados porque estas dos infecciones pueden llevar a la cronicidad o al estado de portador. No así la hepatitis A, es decir, si yo cursé una hepatitis A, puedo donar sangre, mientras que si cursé una hepatitis B o C, en general voy a ser rechazado como donante. Otro mecanismo muy importante es la transmisión vertical, es decir, una mamá que está embarazada para la hepatitis B, y otro mecanismo son las adicciones, el compartir jeringa, sobre todo para las hepatitis B y C. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de las hepatitis? Me duelen los músculos, me duele el estómago, puedo tener diarrea, puedo tener vómitos, y en general, en adultos con algunas formas de hepatitis, lo más característico que le hace sospechar al médico que se puede tratar de una hepatitis es el color amarillo de la piel, el color amarillo que está en las escleras, en la parte blanca del ojo, y eso es lo que puede a veces hacer sospechar que alguien está cursando hepatitis. Pero fíjense, estoy hablando de cansancio, pocas ganas de comer, dolores musculares, diarrea o vómitos, que pueden ser en que cuando uno no se consulte para poder Andrea, te identificar. corto un Sí. segundito. Yo no sé si es de acá de la agencia, ¿Sí? porque me dice que son problemas con red. ¿Están experimentando microcortes también? ¿O somos solo nosotros acá desde la agencia? Sí, Se corta. Sí, hay microcortes. Ah, bueno. No sé qué pasará. Bueno, vamos, No, pues, cualquier cosa te vamos avisando. me van diciendo, avísenme porque por ahí puede ser el internet. Estoy en el ministerio, Sí, pero puede me faltar. parece que puede ser porque dice con problemas de la red, así que yo no sabía si era de acá de la agencia. Bueno, nada, cualquier cosa te vamos avisando que se va, Me van avisando. Ahí, que hay esos microcortes. ¿Hasta aquí se escuchó? Acá me apuntalan que si vos desconectás la cámara, por ahí eso mejora. Perfecto. ¿Seguimos entonces ahora? ¿Ahí desconecté la cámara? Bárbaro, sí. Ya podemos continuar. Bueno, como interesante, en el mundo existen estadísticas vinculadas por muertes por hepatitis. Y en esta gráfica, que me pareció muy interesante, que es del 2019, previo a la pandemia, lo que nosotros vemos ahí son las hepatitis más comunes, que son la hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis C. Y el peso de una infección aguda que se cura, una infección que puede llevar, como vamos a ver, al cáncer de hígado o a la lastimadura crónica del hígado que se llama cirrosis. Fíjense que cada una de las hepatitis tiene distinto peso. La hepatitis A tiene mucho peso en lo agudo, la hepatitis B tiene mucho peso en cirrosis, lastimadura crónica del hígado, y puede llevar al cáncer de hígado, y hepatitis C también tiene mucho peso en cirrosis y también en cáncer de hígado. Mientras que la hepatitis C se comporta casi como la hepatitis A, solamente con síntomas agudos. ¿Cómo uno puede saber si tiene hepatitis? Bueno, lo que dijimos antes, lo más importante es concurrir frente a los primeros síntomas, es decir, ir a hacer una consulta, y en esa consulta el médico hará una entrevista, un interrogatorio, va a construir una historia clínica para ver por qué fuimos, qué síntomas tenemos, si comimos algún alimento, si tuvimos alguna práctica de riesgo sin uso de profilácticos para las relaciones sexuales, si tenemos adicción. Para poder confirmar si es una hepatitis, necesitamos muestra de sangre, y en esta sangre vamos a analizar la función del hígado y vamos a realizar algunas pruebas para detectar qué tipo de hepatitis es.
Puede ser necesario también algunas imágenes, por ejemplo, una ecografía, a veces una tomografía, a veces una resonancia magnética, y en algunos casos, sobre todo en la hepatitis B y en la hepatitis C, vamos a necesitar pinchar el hígado. Esto es toda una técnica de biopsia que se realiza, por supuesto, con anestesia, para tomar una muestra y ver cómo y poder instaurar un tratamiento adecuado, ya que las hepatitis B y las hepatitis C, justamente tratamiento medicamentoso que pueden curar la enfermedad. Andrea, ahora se corta. Fíjate que creo que lo que sucedió con Es tu decir, cámara es que vos la apagaste. Si la ¿sí? podés desconectar. No, que hay microcortes. No sé si será por la red. Tengo un internet a lo mejor inestable acá en el ministerio. Bueno, vamos a seguir. Hay como unos microcortes y por ahí se te deja escuchar un ratito. Bueno, intentamos porque cambié dos computadoras para tener más estabilidad, pero se ve que es un No hay poco complejo. problema, no hay problema. Igual, en todo caso, si queda muy cortada, después yo, si me comprometo, te la grabo bien para que quede bien. Pero no hay problema. Bueno, con respecto al tratamiento, decíamos que si es una hepatitis aguda, es decir, que si es una hepatitis A o una hepatitis E, solo lo que hacemos es medidas de sostén. La persona hace una dieta que no sea muy grasa, le vamos a decir que tiene que tomar mucho líquido, sola. Pero en algunas situaciones, sobre todo en los casos de hepatitis B, vamos a poder utilizar algunos tratamientos específicos y también en algunas circunstancias podrá ser necesario, si la persona evoluciona a una lastimadura crónica del hígado, que es una cirrosis, llegar incluso al trasplante de hígado. La estrategia más importante que me parece que tenemos que marcar es si se pueden evitar las hepatitis. Y las formas de prevenir o reducir las hepatitis varían por el tipo de hepatitis que hablamos. Si estamos hablando de una hepatitis alcohólica, sin duda, sintomáticas, hay una recomendación de que en general, una vez en la vida, alguien se haga un testeo, es decir, se saque no tiene hepatitis B o C. Y en el caso, sobre todo, de hepatitis A y de hepatitis B, la estrategia son las vacunas. Como ustedes están trabajando en el ámbito de los alimentos, nos vamos a detener mucho más en una forma de hepatitis, que es la hepatitis A. Esta hepatitis A es la forma más común y más antigua de hepatitis que existe en el mundo, pero presenta diferencias en cuanto a la cantidad de casos si hablamos de Argentina, si hablamos de Brasil, si hablamos de Europa. Quizá sigue siendo un virus el que la provoca, transmite a través de manos y agua contaminada. Ingiero el virus a través de alimentos o de agua contaminada por manos mal lavadas y materia fecal. Esta hepatitis A tiene la característica de que en general cursa como aguda y se cura sola, pero por supuesto puede llevar a una forma grave que puede requerir un trasplante. Por lo tanto, para prevenir esta hepatitis, nos vamos a centrar en el agua y el lavado de manos, en todas las cosas que estén vinculadas con la eliminación de las excretas, como la red cloacal y el baño. Y por otro lado, para evaluar si tengo o no tengo hepatitis, voy a necesitar una muestra de sangre y la estrategia preventiva. Para ustedes es interesante saber que el virus de la hepatitis A es un virus que presenta una sola variedad o un solo serotipo, pero que después en la información genética hay varios subtipos o genotipos y es de dónde la persona adquirió la hepatitis o si hay un mecanismo de... Como característica
que resiste el calor a 60 grados 60 minutos, por lo tanto, necesitamos que, como resiste el calor, se deba inactivar sometiendo los alimentos a temperaturas mayores de 80 grados durante 10 minutos, pero puede persistir en el suelo contaminado durante varios periodos. Esto vinculado sobre todo con el tema de no contar con cloaca y tener aguas servidas. Es muy importante también que la vía fundamental de brote está vinculada sobre todo con alimentos contaminados. Se transmite de persona a persona, cuando, por ejemplo, uno ingiere agua o alimentos contaminados, o bien cuando uno está cuidando a alguien que está cursando hepatitis y comparte el baño, o no se lava las manos, lo higieniza y no se lava las manos, si fuera un niño. Entonces es fundamental que las personas que van a tener más riesgo de hepatitis van a ser aquellas que tienen muchas personas viviendo juntas en la casa, dificultades para garantizar el agua potable y la higiene, y dificultades con la red cloacal. Pero también es común que pueda haber una propagación institucional. Yo puedo tener un caso de hepatitis y si no tomo las medidas adecuadas, puede ser entonces que se contagien varias de las personas que están internadas. O dentro de un grupo familiar, si no tomo las medidas, se pueden contagiar varias de las personas que conviven con el enfermo. Desde el punto de vista de la presentación, esta es una enfermedad que lleva mucho tiempo en presentarse, aproximadamente casi un mes, es decir, yo estuve en contacto con una persona enferma y tardo casi un mes en presentar síntomas. Y como vimos, los síntomas son iguales a las hepatitis. Puedo tener dolor de cabeza, puedo tener fiebre, dolor articular, y en general, con esta hepatitis me voy a poner amarillo. Desde el punto de vista de la curación, esta hepatitis en el 99% de los casos se cura. Pero hay una forma poco frecuente, que es la hepatitis fulminante, que esta sí requiere el trasplante hepático. Y una vez que yo me curo de la hepatitis A, no me quedo como crónico, no me quedo como portador, es decir, que la tuve y desapareció de mi cuerpo. Pero tengo en mi cuerpo anticuerpos que me van a permitir decir que tuve esta infección y para el resto de la vida no voy a volver a repetir la infección por hepatitis y ya no necesito vacunarme. ¿Cómo hago el diagnóstico? ¿Cómo me entero de que tengo hepatitis? A través de un análisis de sangre, buscando anticuerpos, o a través de una muestra de materia fecal para poder encontrar por biología molecular el virus de la hepatitis. ¿Y qué pasa con la estrategia preventiva? Bueno, como estrategia preventiva, Argentina incorporó en el 2005 en el calendario nacional de vacunación al año de edad la vacuna de hepatitis. Como esto ocurrió en el 2005, quiero contarles que actualmente tenemos desde el año de vida hasta los 20 años la mayoría de nuestra población de Argentina ya vacunada con hepatitis A. Los grupos de factores de riesgo. Para mostrarles, esta es una imagen de Argentina previo a la incorporación de la vacuna. Previo a la incorporación de la vacuna, las barras muestran la cantidad de casos que teníamos de hepatitis en Argentina hasta el 2005. En el 2005 se incorpora la vacuna al calendario nacional y fíjense cómo con una vacunación incorporada al calendario, los casos de hepatitis A han bajado muy importantemente. Esto se llama impacto de la vacunación para controlar una enfermedad. De hecho, si yo les preguntara cuántos casos de hepatitis A han visto en este último tiempo, la mayoría de las personas no tienen esta infección y nosotros en los hospitales, en los centros de salud, en los sanatorios, no estamos viendo casos de hepatitis en este momento. Pero en este momento, cuando estábamos en el 2004 o en el 2003, la verdad que diariamente consultaban personas que estaban cursando hepatitis. ¿Quiénes son algunos de los grupos de riesgo? Que me parece interesante por el grupo al que ustedes pertenecen. Bueno, algunos de los grupos de riesgo son el personal sanitario. Si uno va a viajar en una misión humanitaria a un país donde no hay cloacas, no hay agua. Las personas que trabajan con las cloacas y con el agua residual.
pacientes que tienen enfermedad del hígado por otra causa crónica. En el caso de las personas que utilizan drogas endovenosas sin utilizar material estéril y comparten jeringas, los residentes de instituciones cerradas, los hombres que tienen sexo con hombres porque la vía es fecal y por lo tanto la práctica es de sexo anal, las manipuladores de alimentos, esto es el grupo particular de ustedes, donde uno tiene que hacer hincapié en que esta enfermedad puede ser prevenida por la vacuna, pero sobre todo puede ser prevenida por el lavado de manos y por la manipulación segura de los alimentos. También es posible utilizar la vacuna cuando uno se expuso a la infección. Entonces, si uno tiene en la familia alguien que está cursando hepatitis A, por ejemplo, un conviviente, uno puede usar la vacuna para evitar desarrollar la enfermedad. Si en una guardería hay casos de hepatitis, también podemos vacunar a los niños y a los adultos para evitar la enfermedad. Y en el caso de que exista una infección con una fuente común, como una enfermedad transmitida por alimentos, también en aquellos manipuladores que les hacemos un análisis y vemos que son negativos para hepatitis A, los podemos vacunar para poder lograr también protegerlos. La hepatitis A, sobre todo, está vinculada con periodos prolongados de inundación. Cuando tenemos casi un mes de personas de las napas de las cloacas, y por lo tanto ahí podemos tener también casos de hepatitis. Con respecto a la segunda hepatitis, esta hepatitis es la hepatitis B. Esta hepatitis B es 100 veces más contagiosa que el SIDA. Sin embargo, la buena noticia es que a diferencia del VIH o SIDA, lo que nosotros tenemos para esta hepatitis es una estrategia de una vacunación, una vacuna que es segura y una vacuna que es efectiva. Y es muy importante recordar las vías de transmisión, como vimos, que hay que controlar la sangre, que hay que utilizar material descartable para la manipulación de la vía endovenosa, por eso en todos los hospitales utilizamos elementos que se descartan. En el caso de las relaciones sexuales, utilizar métodos de barrera como este profiláctico, y sin duda, es muy importante que tengamos las vacunas. Como estrategias preventivas, no me quiero dejar de detener que para hepatitis B y para hepatitis C, el uso correcto del profiláctico tiene una efectividad para las hepatitis del 97%. Y por eso es muy importante que en las relaciones sexuales utilicemos el preservativo en forma correcta en cada relación sexual con un profiláctico individual, porque esto es necesario para evitar estas infecciones. La otra línea de prioridad es el control perinatal. La mamá embarazada puede estar infectada por hepatitis y puede transmitir a este bebé cuando nace la infección. Por eso hacemos controles en la mujer embarazada. Fíjense que si una mamá embarazada tiene hepatitis B con un antígeno particular del B positivo, tiene una chance de transmitirle a su bebé en un 85% la infección. Por eso Argentina planteó, y esto ustedes se preguntarán por qué, si han tenido en chicos, la aplicación de la vacuna dentro de las 12 horas de vida en la sala de parto a todos los recién nacidos de Argentina para cortar esta transmisión mamá-bebé. Y también es muy importante que las parejas de una mujer embarazada se hagan testeo durante el control del embarazo y luego de un control, cuando nos da negativa la prueba de hepatitis, comiencen el esquema de vacunación para la mamá embarazada y también para su pareja o parejas. Desde el punto de vista de la vacuna, Argentina incorporó la vacuna de hepatitis B para el personal de salud en 1992, para los niños recién nacidos en sala de parto a partir del 2000. Piensen que estamos hablando que si se incorporó en el 2000, tenemos en este momento, desde recién nacidos hasta 24 años, todos niños que llegan ahora a la adultez ya vacunados, y también en el 2012 se trabajó con lo que se llama la vacunación universal. Todas las personas, independientemente de la edad, reciben un esquema de 3 dosis. Primera dosis, al mes la segunda y a los 6 meses la tercera. Y por otro lado, hay que considerar que más allá de la estrategia preventiva, quiero volver a reforzar
los tipos de exposición o contactos. El perinatal, de la mamá al bebé. El sexual, utilizando un profiláctico, tenemos 97% de chances de evitarlo. Y en algunos casos, los que trabajamos en el ámbito de salud, podemos tener accidentes vinculados con vías percutáneas o por salpicaduras de sangre, y en este caso existe todo un protocolo para la posexposición de un accidente laboral. Pero también recordar que si tengo una persona que vive conmigo y que tiene hepatitis B, también tiene riesgo de poder tener el conviviente infección. Por eso es muy importante que nosotros tengamos la vacuna con el esquema completo. Desde el punto de vista de los accidentes, un esquema de vacuna completa, renovarlo nuevo, si uno tiene un esquema incompleto lo continúa, y en el caso de la hepatitis C, si existe algún accidente, no existe en este momento ninguna vacuna, solamente lo que se hacen en general son controles para las personas que se exponen a un accidente por haber, por ejemplo, haberse pinchado con una aguja o una jeringa. Esto lo quiero marcar porque suelen haber accidentes en el ámbito laboral, pero también existen accidentes en parques o plazas. La verdad que a veces quedan en los parques y en las plazas jeringas descartadas, que no se han descartado adecuadamente, y los niños a veces juegan en areneros y pueden haber estos accidentes con hepatitis. Lo importante es marcarles que a pesar de que la hepatitis B, el virus sobrevive mucho tiempo en sangre seca, el esquema de vacunación que tienen nuestros niños permite evitar que desarrollen la infección. Bueno, y esta me pareció muy gráfica. Esta es una imagen que muestra lo que nosotros insistimos mucho en vacunas, que es lo que se llama inmunidad de grupo o de rebaño. Como ustedes ven aquí, tienen en celeste las personas que no están vacunadas, pero que están sanas. En amarillo, las personas que están vacunadas, pero que están sanas. Y en rojo, las personas que están enfermas. Si yo tengo 0% de la población vacunada y tengo un enfermo con hepatitis, sea B o sea A, va a ser fácil la transmisión a toda la comunidad, empezando primero por su familia, por sus parejas y luego a toda la comunidad. Si voy aumentando la cantidad de población que se va vacunando en un 25%, en un 50%, en un 70%, fíjense cómo al empezar a introducir personas vacunadas en una comunidad, las chances de que la enfermedad se disemine comienzan a bajar. Va a haber enfermos, pero cada vez menos. Por eso ustedes escuchan muchas veces que más allá de vacunarse en forma individual para estar protegido, la vacuna tiene lo que se llama un efecto solidario. Es decir, yo me vacuno y en la medida que me vacuno, logro una protección de barrera para evitar que personas que están alrededor mío puedan infectarse. Entonces hablamos de la vacuna como solidaria. Bueno, y este es un caso para contarles de cómo ocurren las infecciones por hepatitis A. Nosotros recibimos en el 2012 una confirmación de una hepatitis A de una persona de joven de 20 años que era boliviana y que trabajaba en una quinta en Villa Gobernador Galvez. La persona había comenzado el día 18 de marzo y cuando empezamos a preguntarle dónde había estado, nos contó que él había estado de Villa Gobernador Galvez en Bolivia, en Tarija, y que había consumido, visitando a sus familiares, comida en la vía pública. Esto es importante porque es el modo de encontrar cómo puede llegar un caso de hepatitis A una localidad del sur de la provincia, como es Villa Gobernador Galvez, a través, por supuesto, del camino de la Ruta 34, que es nuestro vínculo con Bolivia. Bolivia no tiene un esquema de vacunación para hepatitis A como tiene Argentina, y seguramente, como ocurrió aquí, las prácticas de alimentos comprados en vía pública, sin adecuado agua y sin adecuada manipulación de los alimentos, generaron que esta persona se contagiara. ¿Qué es importante? Que esta persona consultó, y al haber consultado, lo que nosotros hicimos fue ir a Villa Gobernador Galvez, ir a la quinta donde trabajaba y empezar a buscar todos los contactos de esa persona, los niños, los adultos, para tratar de evitar el contagio. Porque si esta persona no hubiera consultado y nosotros no hubiéramos hecho los controles, nos hubiéramos encontrado con una situación de brote en Villa Gobernador Galvez. Entonces, esta hepatitis A, sobre todo, tiene impacto en brote. Es decir,
Si pasa desapercibida, si la persona no consulta, nosotros podemos contagiar, porque la vía de contagio es fecal-oral. Y en general, a veces no nos lavamos las manos, a veces quien prepara los alimentos no tiene buenas prácticas, y los alimentos son sobre todo la fuente de contagio principal. Entonces, nuestra tarea desde epidemiología es, si tenemos un caso sospechoso de hepatitis A, como este caso, vamos a tomar una muestra de la persona, de sangre, puede ser de orina o de materia fecal, y vamos a mandarla al laboratorio. Pero mientras estamos investigando el caso, vamos a buscar la historia de la persona, es decir, dónde vive, si va a una escuela, a dónde trabaja, si es un manipulador de alimentos, dónde está el barrio donde vive o dónde está el barrio donde trabaja, y analizar en todo este circuito, en el grupo familiar, en las instituciones donde trabaja y en el barrio, si las condiciones de agua, si las condiciones de alimento son adecuadas o no para tomar medidas de control. Bueno, hasta aquí llegamos con un poco un pantallazo de hepatitis. Solo mencionarles que en el caso de hepatitis B y de hepatitis C, la mayoría de las infecciones son por transmisión, la C sobre todo por transmisión sérica sexual, que no existe un tratamiento y que en general es muy importante testearse. Lo marco porque en estos días especiales de la hepatitis, lo que nosotros solemos hacer es un testeo en la vía pública para que las personas puedan conocer si tuvieron o no tuvieron algún riesgo y cursan hepatitis C. Pero lo que es importante es recordar que la mayoría de las personas puede, cuando se hace un control clínico, pedirle a su médico que lo testee para hepatitis B y hepatitis C. Entonces, testearse permite saber que uno tiene esta infección que es inaparente, como es la C y la B, y como en este momento estas dos infecciones, o estas dos hepatitis tienen tratamiento curativo, acceder al tratamiento precozmente permite controlar la evolución de un hígado que puede llegar a la cirrosis y puede llegar al cáncer hepático. Así que, en síntesis, contar que los días de la hepatitis sirven para poner en agenda infecciones que existen, que estas infecciones pueden ser prevenidas, y en el caso de la hepatitis A, las manos, el lavado de manos y la manipulación de los alimentos son la fuente principal de contagio, pero que también existen otras estrategias preventivas para las otras hepatitis, como son hacerse los controles de embarazo, utilizar profilácticos en las relaciones con una aguja o una jeringa descartada, y en los controles periódicos que nos hacemos de salud, pedirle a nuestro médico que nos pida una serología para hepatitis B o hepatitis C para que podamos saber que somos negativos y que si fuéramos positivos hay mucho tratamiento que puede llevar a la curación. Bueno, si quieren aprovechamos, si quieren hacer alguna pregunta, espero que se haya podido escuchar. Sí, se escuchó bien, había algunos microcortes, pero era cuando la gente ingresaba, ingresaron más de 87 participantes, éramos 90 en un momento. Andrea, todos están acá agradeciendo muchísimo tus explicaciones brillantes, dicen. Bueno. Siempre muy clara, muy concisa. Yo te consulto, Sí. si cumplimos con el esquema de vacunación, ¿hay que hacer algún refuerzo en algún momento o eso es la duda que me queda? Bien, bueno, para la mayoría de las vacunas que nosotros utilizamos, en general no se necesitan refuerzos, pero hay algunas que por la gravedad de la vacunación, de la enfermedad que previenen, necesitan refuerzos periódicos. Entonces, por ejemplo, una antitetánica, uno se la tiene que reforzar cada 10 años. ¿Por qué es esto? Porque a lo largo de la vida los anticuerpos bajan y el riesgo de morir por tétanos, por pincharse, lo tenemos en la práctica diaria. Entonces, esa vacuna necesita refuerzos periódicos. Pero si yo me vacuné para hepatitis B con un esquema de una primera dosis, al mes la segunda y a los 6 meses la tercera, y completé las 3 dosis, una vez que me vacuné, no necesito volver a vacunarme nunca más. Si yo recibí la vacuna de hepatitis A cuando era chiquito y llego a ser ahora parte de la agencia de la sal y manipulo alimentos, esa vacuna que me puse cuando tenía 1 año, digo porque hay gente muy joven que ya puede tener, que tienen 24 años o menos y que ya están vacunados. Entonces, en el carnet de vacunas busquen hepatitis A, que la van a encontrar al año, los que tienen 24 o menos,
Y en el caso de hepatitis B, esta vacuna puede figurar en algunos como hepatitis B o puede figurar como pentavalente en sus hijos, porque dentro de esa vacuna está la vacuna de esquemas completos, volver a vacunarme. Salvo, y quiero marcarlo, que nosotros nos trasplantemos. Cuando nosotros nos trasplantan por una enfermedad hematológica o nos trasplantan por una enfermedad hepática, nuestro cuerpo, para poder no rechazar el trasplante, le colocamos una medicación muy fuerte que borra toda la memoria, el recuerdo de lo que padecimos y de las vacunas. Y por eso la gente que se trasplanta tiene que empezar de nuevo el esquema. Pero si no estoy trasplantado, una vez en la vida me vacuné y con eso ya estoy protegido. Espectacular, bueno, bárbaro. ¿Alguna otra duda que tengan, que quieran hacer en el chat? Así se la transmitimos a Andrea y nos puede responder. Pero fue tan claro todo que no creo. Andrea, una Sí. consulta. Hace poquito salió una noticia a nivel nacional sobre el tema de la cantidad de nenes vacunados, para decirlo de alguna manera, con respecto a como que había disminuido el porcentaje de vacunación en algunas enfermedades. ¿Vos cómo lo ves en la provincia de Santa Fe? Si pasa lo mismo, si sentís lo mismo, si ves que de alguna manera nosotros incluso podemos colaborar en esto de los carnés manipuladores, ¿viste? Reforzar el tema de la importancia de la vacunación y todo. ¿Cómo lo encontrás? Sí, bueno, el mundo se vacuna. Sí. ¿Sí? ¿Me Ahí escuchan? no, que se nos corta eso. A ver ahora. Ahora sí te escuchamos. Ahora te perdimos, Andrea. No sé si vos nos estás escuchando. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bien. Digo, el mundo tiene diferencias con respecto a cuánto se vacuna la gente. Aunque ustedes no crean, los países europeos y Estados Unidos son los peores vacunados del mundo, mientras que Latinoamérica siempre ha sido un lugar donde la gente se ha vacunado más. Sin embargo, desde 2018 en adelante hubo, Eduardo, una caída muy importante de la confianza en las vacunas que se vio incrementada por la pandemia. La pandemia, con todas las vacunas que se incorporaron y toda la desconfianza y sobre todo la mala comunicación que hubo, generó que la gente desconfiara. Así que tuvimos una caída en picada libre muy importante del 2018 en adelante, pero también esto condicionado no solo por desconfianza en las vacunas, sino que también porque ahora el calendario nacional tiene muchas vacunas, son muchos pinchazos, y por otro lado también porque la situación social y económica de la gente hace que a veces la gente no pueda concurrir, no pueda dejar los chicos para llevar a vacunatorios, no sean los adecuados. Entonces, nosotros estamos trabajando fuertemente con las coberturas, que es esto que yo traté de explicar en lo solidario de la vacuna. La provincia de Santa Fe, por suerte, tiene un registro nominalizado cargado online, entonces uno puede saber su historia vacunal, y eso es súper importante y es una fortaleza, y venimos trabajando en reforzar los esquemas de vacunación. Por lo tanto, en todas las instancias, sea en lo laboral, en lo escolar, al aire libre, con determinadas ferias de salud, tratamos de que la gente se concientice y que complete los esquemas de vacunación. Así que es súper importante que ustedes durante, digamos, esta práctica del carnet de manipuladores, insistamos en que la gente esté bien vacunada, porque es una responsabilidad individual de protección, pero también es una ayuda colectiva, como yo les marqué en esa gráfica, para entender que las vacunas nos protegen a todos. Perfecto. Muchas gracias, Andrea. Bueno, si no hay más dudas, la vamos a liberar a Andrea y agradecerle nuevamente su presentación. Recuerden que queda grabada, así que van a poder acceder a la presentación de Andrea en la parte de videos de Escuela Sal. Bueno, Andrea, te agradecemos mucho. No, un placer estar con ustedes. Siempre la conectividad puede fallar, pero bueno, después también les paso el Power para que también les quede y para que muchos de ustedes que también sé que hacen capacitaciones puedan tenerlo como material de ayuda para los espacios de consultas y de capacitación. Un placer, Eduardo, un placer a todos. Súper gracias por este espacio y bueno, a seguir cuidándose, a seguir previniendo y a seguir capacitándose. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias gracias. a todos. Muchas gracias, Andrea.
Saludamos a todos, ya vamos a dejar de grabar. Y están consultando por el tiempo de las grabaciones, téngannos paciencia, a veces nos demoramos un poquito, pero siempre están disponibles. Hasta luego. Chao, gente. Chao, chao.